La idea de plasmar movimiento a través de imágenes surge desde épocas como la prehistoria. Mediante el perfeccionamiento de la técnica, se llegó a la conclusión de que colocando una cierta cantidad de imágenes en un periodo de tiempo de forma regular, el ojo es engañado y por lo tanto percibimos un movimiento continuo. De esa manera, podemos decir que se comienza a experimentar con el cine. Si retrocedemos en el tiempo, el cine parece haber nacido oficialmente el 28 de diciembre de 1895. Ese día, los hermanos Lumière mostraron en una sesión pública sus films a los ciudadanos de París. Así, había nacido la cinematografía, pero este éxito inicial se fue apagando por el cansancio del público, debido a que lo único que se mostraba eran hechos de la vida cotidiana. El cine mudo, al no poseer sonido y estar constituido únicamente por imágenes, requería un mayor énfasis en el lenguaje corporal y en la expresión facial. Es en este punto donde la magia y la imaginación de otro hombre, llamado Georges Méliès, salvó al cine de acabar como un invento más de entre tantos de aquella época. Fue un prolífico innovador en el uso de efectos especiales y uno de los primeros cineastas en utilizar múltiples exposiciones, entre otras cosas. Por fin, la fantasía podía volar a través de la luz, y Méliès se convirtió en el primer inventor de ficciones y es recordado como un mago del cine. Si bien el cine es un fenómeno y un arte digno de admirar debido al manejo del montaje, de los claros oscuros y el lenguaje de las luces, en sus comienzos no poseía sonido. La proyección de las películas mudas estaba acompañada por música en vivo, generalmente improvisada por un pianista. Para complementar la falta de audio, se ideó un sistema de subtítulos agregados, mediante los cuales se añadían los diálogos. Y es así como se comprendió que era muy importante la ambientación musical. Aunque en un principio parecía que la incorporación del sonido restaba expresividad a los planos, pronto se supo aprovechar la capacidad comunicativa que aportaban los diálogos, debido a que los espectadores podían entender mejor las historias y muchos intelectuales vieron la posibilidad de escribir guiones interesantes. En 1895, Edison presentó el kinetófono, su primer intento por unir la película proyectada por el kinetoscopio a la par con el sonido del fonógrafo, aunque posteriormente no tuvo mucho éxito. Luego, intentando mejorar la técnica de esta nueva creación, en el año 1918, se presenta el fonofilm, aparato que lograba grabar el sonido en la misma cinta de la película, solucionando así los problemas de desincronización y amplificación del sonido que se presentaban con el invento anterior. Sin embargo, por falta de financiación y por los altos costos que implicaba adoptar este sistema por las adaptaciones de los estudios, su implementación se hizo posible solo hasta 1925. Entonces, podemos decir que el cine sonoro es aquel que en la película incorpora sonido sincronizado o sonido tecnológicamente aparejado con imagen. El primer largometraje presentado originalmente como una película sonora fue El cantante de jazz, estrenada en octubre de 1927. El cine sonoro logró la eliminación de los carteles explicativos y de una serie de planos que anteriormente eran necesarios para mostrar la fuente de sonido. De esta forma, el diálogo empezaba a tener un papel fundamental y es así como se empieza a desarrollar el guión. Esta nueva clase de cine ampliaba la capacidad expresiva y logró incentivar el perfeccionamiento de prácticamente todas las áreas implicadas en la cinematografía. Los directores debieron modificar su metodología de trabajo porque ahora debían considerar el sonido. Así también, los actores tuvieron que aprender fonética de idiomas, dado que la dicción y el tono de voz pasan a cumplir un papel muy importante en el cine. Los guiones se modificaron por diálogos, ruidos y canciones, y los escenarios tuvieron que adecuarse a la acústica. Desde sus comienzos, el cine intentó llegar al color. Al principio, ya en 1896, se pintaban fotograma a fotograma manualmente, a veces con 4 colores distintos. La tarea era ardua, por el tamaño reducido de los fotogramas, y porque en una película normal de menos de un minuto se empleaban unos 1000 fotogramas. Mientras que la incorporación del sonido fue rápida y determinó la desaparición del relator y los músicos en vivo, el color tardó más en ser adoptado por el cine. Desde entonces, se han sucedido diversas tecnologías y actualmente se colorean digitalmente películas en blanco y negro para hacerlas más cercanas y populares al público en general.
El Technicolor es un proceso de cine en color inventado en 1916 y después mejorado a lo largo de varias décadas. Es el segundo proceso principal de este tipo, tras el británico Kinemacolor, que fue el primer dispositivo utilizado para capturar imágenes en movimiento a color. El Technicolor fue el más utilizado en Hollywood entre 1922 y 1952, conocido y reconocido por su nivel saturado de color, y utilizado comúnmente para filmar musicales, películas de época, como The Adventures of Robin Hood, en 1938, o de animación, como Snow White and the Seven Dwarfs, también en 1938. Aparecen entonces directores como Steven Spielberg, quien lleva la idea de efectos especiales a otro nivel, George Lucas, con su famosísima Guerra de las Galaxias, en 1977, y la industria Disney empieza a producir películas con personajes reales y efectos especiales. Por otro lado, directores como Franz Coppola, Martin Scorsese y Brian De Palma centran su obra en un ambiente más personal y creativo. En los 90, las fuentes de inspiración se centran en los cómics, los libros y las series. Spider-Man, X-Men y Harry Potter y El Señor de los Anillos, entre otras de las más taquilleras de los últimos tiempos, son prueba de ello. Se sabía que el cerebro creaba la sensación de tridimensionalidad, sumando las dos imágenes que recibía a través del ojo izquierdo y del derecho. Lo que faltaba era crear una solución técnica que permitiera proyectar esas dos imágenes de forma separada, para que el cerebro las uniera. Y así es como fue creado el cine 3D, que es la tecnología de filmación y proyección de cine que simula la visión tridimensional humana real. En la primera década del siglo XXI y comienzos de la segunda, el cine 3D ha tenido mucha repercusión, tal vez la que hizo que gran número de salas se preparasen para este sistema. Es así como películas tales como Avatar de Cameron, Toy Story 3, Cars 2, Transformers, El lado oscuro de la luna, Harry Potter y las reliquias de la muerte, y El increíble Hombre Araña tuvieron sus versiones tridimensionales que atrajeron enormemente al público. La conversión más exitosa de una película inicialmente grabada en 2D y convertida a la 3D fue Titanic, también de Cameron, la cual su versión original fue en 1997 y su versión tridimensional en 2012. La aparición y la evolución del cine se dio en base a la sociedad. Ambos crecieron mutuamente. Cuando se logró plasmar movimiento, la sociedad ya no se conformaba con esa simple idea, sino que requerían de una trama, lo que ya necesitaba de un guionista, como así también el hecho de leer diálogos directos de placa, ya no conformaban a la sociedad, y surgía entonces la necesidad de alcanzar más evolución parecida a la realidad que vivenciamos. De esta forma, la evolución del cine logró formar a la par la cultura audiovisual de la sociedad, la cual, tras estimularse continuamente debido a este medio, le exigía cada vez más, lo que provocó que el cine evolucionara en extremo y lograra no solo hacer sentir al espectador parte de la película, sino también permitirle una estimulación para que él mismo, tras la vivencia del audiovisual, logre sacar una conclusión o reflexionar acerca del film, experimentando así también un aspecto psicológico propio de cada ser humano. Así, desde la invención de la película a color y el cine sonoro, el espectador fue experimentando ese goce, ese disfrute de tomarse un tiempo para ver una película a modo de hobby. Es así como las tardes lluviosas de los findes pasaron a disfrutarse en familia en una sala de cine, en donde el plan típico para salir a pasear con tu ahijado es ir a ver una película y a comer algo. Al ver tanta repercusión en este invento, las pantallas de los cines se hicieron cada vez más grandes y el sonido cada vez se hizo más envolvente. Pero las películas, sin embargo, empezaron a carecer de guiones. Pero eso no importa, porque a la sociedad de hoy solo le interesan los efectos especiales. La trama en sí ya está sobrevalorada, y si bien un buen argumento hace una buena película, a veces el espectador prefiere ver remakes en donde la atracción visual supera a la trama. Ahora bien, con el surgimiento de Netflix y las distintas páginas de internet que permiten descargas piratas, la mayoría de las personas ya no optan por la compra de una entrada de cine, por el simple hecho de que prefieren ver una película desde la comodidad de su casa, ya sea tirados en el sillón desde una tablet o en el colectivo desde el celu camino a la facu. Pero hay algo
que más allá de la facilidad y el alcance que tienen las distintas plataformas, estas nunca van a poder lograr. Y eso es la experiencia 3D y 4D. Si bien los espectadores al principio optaron por la experiencia 3D, en donde lograr tridimensionalidad hacía que se sintiera todo más real, a partir de ahora, con las salas 4D, en donde los asientos se mueven y hay, por ejemplo, vientos que concuerdan a la par de la película, el hombre ¿cambiará la comodidad de su casa por una experiencia más real? Es verdad que hay diferencia entre el costo de una entrada de cine y $8 mensuales por una cantidad de películas y series ilimitadas y sin cortes. Pero con las adaptaciones de las nuevas salas de cine, en donde se instalaron hasta sillones que simulan ser camas de una plaza y media, ¿el hombre podrá contra la tentación de la pantalla grande? ¿O las salas de cine desaparecerán por pantallas de 5 pulgadas solo por el simple hecho de la comodidad? ¿Puede la costumbre matar al placer?